El Santo Evangelio según San Lucas. Cuando le llegó a Isabel su día, dio a luz un hijo y sus vecinos y parientes se alegraron con ella al enterarse de la misericordia tan grande que el Señor le había mostrado. Al octavo día vinieron para cumplir con el niño el rito de la circuncisión y querían ponerle por nombre Zacarías, por llamarse así su padre. Pero la madre dijo, no, se llamará Juan. Los otros dijeron, pero si no hay nadie en tu familia que se llame así. Preguntaron por señas al padre cómo quería que lo llamasen. Y Zacarías pidió una tablilla y escribió, su nombre es Juan, por lo que todos se quedaron extrañados. En ese mismo instante se le soltó la lengua y comenzó a alabar a Dios. Un santo temor se apoderó del vecindario y estos acontecimientos se comentaban a toda la región montañosa de Judea. La gente que lo oía quedaba pensativa y decía, ¿qué va a hacer este niño? Porque comprendían que la mano del Señor estaba con él. Su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, empezó a recitar versos proféticos. A medida que el niño iba creciendo, le vino la fuerza del Espíritu. Vivió en lugares apartados hasta el día en que se manifestó a Israel. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy San Lucas, en primer capítulo, versículos 51, 57 al 66 y de ahí el versículo 80. Es que es 24 de junio y estamos celebrando el nacimiento de Juan el Bautista y estamos celebrando esa fiesta hoy. Y es importante que recordemos que la fiesta de Juan el Bautista ocurre el 24 de junio. Quiere decir que si Juan el Bautista es 6 meses mayor que nuestro Señor Jesucristo, faltan exactamente 6 meses para celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en la Navidad. Importante tener esos detalles en mente, hermanos y hermanas. Y siempre que la iglesia nos pone lecturas, nos declara fiestas, hermanos y hermanas, en memoria de grandes hombres y mujeres de la fe, la intención que tiene la iglesia es de que nos sirva a nosotros de inspiración, un modelo a seguir. Nuestra vida, hermanos y hermanas, está también la vocación cristiana dejándose llevar por aquellos que han vivido en la santidad, por aquellos que han respondido grandemente, fiel y lealmente, pues a la voluntad de nuestro Dios Padre del cielo, ¿no? Que su testimonio ciertamente a nosotros nos marca el camino a seguir, porque son seres humanos iguales que nosotros, han creído al Dios Padre del cielo, han vivido vidas ejemplares, ¿no? Vidas exitosas dentro de la historia de la salvación de nuestra propia fe. Y por eso es que hoy tenemos a Juan el Bautista. Lo que queremos concentrarnos es en eso, hermanos y hermanas. ¿Qué nos inspira Juan el Bautista? ¿De qué nos sirve modelo? ¿Qué debo yo de tomar de la vida de este hombre de Dios para yo hacer lo mío, para yo tenerlo por primera vez, desarrollarme en una conciencia de la misión que yo tengo aquí en la tierra, ¿no? El propósito que yo tengo en la tierra a la vez que yo acepto a Jesucristo como Salvador y soy creyente. Por lo tanto, la idea fuerza es esta, hermanos y hermanas. Tengo misión cuando Dios está en mi vida. Eso es uno de los ejemplos que nos da a nosotros Juan el Bautista. Tengo una misión, hermanos y hermanas, cuando yo estoy totalmente consciente de que Dios está en mi vida. El nacimiento de Juan el Bautista, hermanos y hermanas, es uno de los nacimientos que se narra en la palabra de Dios como nacimientos milagrosos. Y de hecho, nacimientos milagrosos está también el de nuestro Señor Jesucristo, por obra y gracia del Espíritu Santo. En el caso de Juan el Bautista, por una Isabel anciana, mayor de edad, estéril, que da a luz un hijo. El papá de Juan el Bautista, Zacarías, un sacerdote del templo, en un momento dado incrédulo, que se queda mudo, como todos sabemos, ante la noticia de lo que va a ocurrir, de que su esposa anciana y estéril va a dar a luz un hijo. Toda la duda era sospecha y entonces se queda mudo, hermanos y hermanas, y por lo tanto ocurre una serie de acontecimientos que no son normales, son extraordinarios, y por eso le llamamos un nacimiento
milagroso. De esta palabra de Dios hoy, para enfocarnos en la reflexión y en la meditación, yo quiero desarrollar el tema del versículo 65 que encontramos hoy en la palabra de Dios. Mira cómo dice el versículo 65: un santo temor se apoderó del vecindario, y estos acontecimientos se comentaban en toda la región montañosa de Judea. La gente que lo oía quedaba pensativa y decía: ¿qué va a hacer este niño? ¿Qué va a hacer este niño? Eso tiene que ser también nuestra pregunta, hermanos y hermanas. ¿Qué va a hacer este niño? Aunque ya nosotros conocemos la historia, esta gente no conocía la historia. Pero ellos decían: ¿qué va a hacer este niño? Y entendían, dice la palabra, porque comprendían que la mano del Señor estaba con él. La mano del Señor estaba con él. Hermanos y hermanas, cuando nosotros tenemos conciencia de que la mano del Señor está con nosotros, porque estamos bautizados, creyentes, seguidores de Jesucristo nuestro Señor, lo hemos aceptado como nuestro Salvador, es Rey de nuestras vidas, la voluntad de su Padre es mi voluntad. Cuando yo estoy consciente, hermanos y hermanas, de que la mano del Señor está conmigo, tenemos que preguntarnos: ¿qué vamos a hacer nosotros? Y eso es lo que vamos a examinar hoy en el caso de Juan el Bautista. De hecho, uno de los que contesta esta pregunta, hermanos y hermanas, que hoy queremos enfocar y reflexionar en la palabra de Dios, es precisamente nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo nos dice a nosotros lo que va a hacer de este niño y lo que va a hacer este niño. Precisamente esto lo recogemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, versículos 7b al 12. Y recuerda que estamos haciendo estas citas para ver qué nos inspira, para ver cómo Juan el Bautista, su vida, nos hace a nosotros inquietarnos para descubrir mi propósito en la vida cuando Dios está en mi vida. Mira cómo dice San Mateo en ese capítulo 11, versículo 7b en adelante hasta el 12, que contesta la pregunta del Evangelio de hoy. Una vez que se fueron los mensajeros, Jesús comenzó a hablar de Juan el Bautista, a la gente. Cuando ustedes fueron al desierto, porque allí era que estaba Juan, y Juan tenía muchos seguidores, ¿qué iban a ver? Esa es la pregunta de nuestros señores. ¿Con quién se iban a enfrentar ustedes? ¿Qué ustedes pensaban que iban a encontrar cuando les dijeron: Juan el Bautista predica en el desierto? ¿No? Pues, hermanos y hermanas, ¿una caña agitada por el viento?, les pregunta Jesucristo. ¿Qué iban a ver ustedes? ¿Un hombre con ropas finas? Los que visten ropas finas viven en los palacios. Entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un profeta? Eso sí, y créanme, más que un profeta. A este se refiere el texto de la Escritura: yo voy a enviar mi mensajero delante de ti, para que te preceda abriéndote el camino. Yo se lo digo, de entre los hijos de una mujer no se ha manifestado uno más grande que Juan el Bautista, y sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es más que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios es cosa que se conquista, y los más decididos son los que se adueñan de él. Esto fue una de las cosas que dijo nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, acerca precisamente de Juan el Bautista. Juan el Bautista, entonces, hermanos y hermanas, de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo, y si viene de nuestro Señor Jesucristo, tiene peso. No era una persona vacilante. Juan el Bautista no era una persona indecisa. Juan el Bautista no era una persona tibia, sino decidido. Por eso es que Jesucristo dice que el reino de los cielos es conquistado por gente que se decide, gente que no vacila, ¿no?, que están firmes, no por gente indecisa, que no pueden tomar decisiones, o gente que son tibias, que vacilan de un lado hacia el otro, ¿no?, un tiempo frío y otro tiempo caliente.
Eso nos debe de inspirar a cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, en el propósito de la vida, en nuestra vocación cristiana, en el cumplimiento de la voluntad de Dios, en tantas cosas como la santidad, la perfección que hemos hablado en estos días, hermanos y hermanas, que se espera de parte de cada uno de nosotros, el discipulado que estamos viviendo, la vocación en el matrimonio, la familia, como sea, hermanos y hermanas. Por lo tanto, entendemos que Jesucristo nos hace saber también que Juan el Bautista no era un burgués, hermanos y hermanas. No era un hombre, o sea, no saliste a ver un príncipe en el desierto, un rey, un hombre con muchas comodidades, no vivía en la burguesía Juan el Bautista. Era un profeta, así lo llama Jesucristo. Era un mensajero de Dios. Es más, dice Jesucristo cuando lo interpretamos que va en avanzada, ¿no? A Jesucristo. Él va delante en avanzada, como en la política, que va una avanzada antes que el político, ¿verdad? Anunciando que ahí viene, que está por llegar. Prepárense, abriendo el camino, hermanos y hermanas, para Jesús. Todo eso es lo que nosotros tenemos que aplicar en nuestra vida si nos dejamos inspirar por la vida de Juan el Bautista, hermanos y hermanas. Somos precursores también en la familia de Jesucristo, el Señor. Abrimos los caminos en avanzada para que Jesucristo sea el amo, el dueño, el Señor, el Salvador, hermanos y hermanas, de tantas personas alrededor nuestro, ¿no? De hecho, Cristo dice algo tan importante, hermanos y hermanas, específicamente eso de que no ha nacido de mujer en el mundo alguien, ser humano, más grande que Juan el Bautista. Y tal vez ese grande de Juan el Bautista no significa necesariamente que es superior a los demás. Grande, ¿tú sabes por qué? En el sentido de la misión de Cristo. De que el Antiguo Testamento ahora se cumple las profecías en el Nuevo Testamento. Y Juan es ese profeta intertestamentario que es el último profeta del Antiguo Testamento, el primer profeta del Nuevo Testamento, cuya misión es de ser precursor del Mesías, estar abriendo el camino en avanzada para nuestro Señor Jesucristo. Por eso es grande y por toda la vida que vivió Él, hermanos y hermanas. En Mateo 3, 4 al 6. Mira cómo lo describe Mateo. Además de la piel que le ceñía la cintura, Juan no tenía más que un manto hecho de pelo de camello. Su comida eran langostas y miel silvestre. Venían a verlo de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Y además de confesar sus pecados, se hacían bautizar por Juan en el río Jordán. Ese era el profeta, ese era el mensajero de Dios, ¿no? Un hombre, hermanos y hermanas, esta ascética de desterrarse, de irse al desierto, era típica en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, de las personas que no estaban de acuerdo con el orden establecido. Era una forma de protestar en el terreno de donde se movían los ciudadanos, de donde se vivía la vida comunitaria. Juan evidentemente no estaba conforme cómo se estaban llevando a cabo las cosas del Imperio Romano, cómo se estaban atendiendo los asuntos en el mismo templo, con los diferentes grupos que estaban manejando los asuntos del templo. Y por eso, como en una señal de protesta, se va al desierto. Y por eso tiene esa vida tan sencilla, ¿no? Esa vida tan particular y radical de vestir, de alimentarse, de donde habita, de donde pasa la mayor parte del tiempo. Significativo para ti y para mí. Hace poco estábamos hablando aquí de los bienes de consumo, del vestir, ¿no? Y Juan el Bautista, ya lo hemos dicho, no era un burgués, hermanos y hermanas. Pero Juan el Bautista nos enseña que en la vida, en muchos momentos, para encontrarnos con Dios, tenemos que retirarnos al desierto, a una ascética que nos desprenda de todos los apegos que tiene la sociedad, ¿verdad? Que tiene el ritmo de la vida, ¿no? Con toda su tecnología, con todos sus avances, para encontrarnos con Dios, para ver la realidad, para poder analizar, hermanos y hermanas, y no desentendernos, porque Juan el Bautista lo que hacía era que iba a la ciudad, iba a la aldea y volvía al desierto.
vivía en el desierto, se movía en el desierto, existía en el desierto, y me toca predicar y daba su viaje, ¿no? Pero su lugar estaba fuera de la civilización como tal, porque no aprobaba el ritmo ordinario de la vida, tanto social como religiosa, que se estaba viviendo en aquel tiempo. Por eso es que a veces hacemos retiros para retirarnos, no desentendernos. Pero cuando uno se retira puede apreciar mejor las cosas. A la distancia es que yo me doy cuenta, hermanos y hermanas, de wow, donde yo estaba metido o lo que están haciendo allá. Esa es otra de las enseñanzas que debemos adoptar todos nosotros, hermanos y hermanas, acerca de Juan el Bautista. En Lucas también, hermanos y hermanas, Lucas distingue la misión de Juan el Bautista. Y lo que yo estoy haciendo y que yo quiero que tú veas es cómo todos los evangelistas, hermanos y hermanas, tienen que decir algo de Juan el Bautista, tienen que señalar algo de Juan el Bautista. O sea, el hombre inspiró tanto, hermanos y hermanas, que los 4 evangelios hablan acerca de Juan el Bautista. Lucas, en el capítulo 3, vamos a ver el versículo 3, 7, 8b, 9 y 10 al 14, para que tú veas cómo impactó o cómo habla Lucas de Juan el Bautista como este hombre célebre que nosotros debemos dejar también nuestra vida, ser inspirada por él. Mira las cosas que dice Lucas, entre otras, ¿verdad? Juan empezó a recorrer toda la región del río Jordán predicando bautismo y conversión para obtener el perdón de los pecados. Ese era el tema de su misión, ¿no? Bautizar, convertir a las personas y obtener para ellos el perdón de sus pecados. Totalmente evangélico. Así también predicamos nosotros la buena noticia para que otros hermanos y hermanas logren bautizarse, logren convertirse y consigan también el perdón de sus pecados. Mira lo que dice Lucas en el versículo 7. Juan decía a la muchedumbre que venían a él para que las bautizara. Hermanos y hermanas, fuerte que era este hombre, raza de víboras. ¿Cómo van a pensar que escaparán del castigo que se acerca? Hombre, hermanos y hermanas, con unas palabras fuertísimas, ¿no? Produzcan los frutos de una sincera conversión. O sea, les decía, ustedes están en pecado, en otras palabras, ustedes piensan que van a escapar de lo que se merecen delante de Dios. Pues miren, la conversión es falsa la que llevan ustedes. Conviértanse de verdad. Por eso Juan era respetado, hermanos y hermanas. No tenía pelos en la lengua. Y su ejemplo le daba autoridad. Su ejemplo le daba credibilidad. Y aquí hemos discutido esos temas. Cuando un padre o una madre pierde la autoridad y la credibilidad, cuando por alguna razón no tenemos el poder de convocatoria, de que nos hagan caso, hermanos y hermanas, ¿qué estará pasando? Juan tenía ese poder. ¿Y por qué lo tenía? Por el estilo de vida, por la radicalidad, por el tomar en serio, por ser leal y fiel a nuestro Padre Dios del cielo. El versículo 9 señala, él en su palabra, Juan, el hacha está junto al árbol y todo el árbol que no da buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Está evitando que la gente caiga en desgracia. Está evitando que la gente tengan una sentencia, hermanos y hermanas, una penitencia o una penalidad de muerte eterna. También debe ser esa nuestra misión. Evitar por lo más grande que la gente tenga una penalidad de muerte eterna. Llevarlos a la vida eterna. Esa también tiene que ser nuestra misión, hermanos y hermanas. Versículos 10 al 14 de San Lucas, capítulo 3, también importante. El impacto que las palabras de Juan el Bautista tuvo sobre la gente. Cómo la gente le hizo caso, cómo la gente lo respetó, cómo la gente se ocupó, cómo la gente decía, caramba, este hombre dice la verdad, queremos seguir por su testimonio. Y ahora, ¿qué hacemos? Mira, la gente le preguntaba, ¿qué debemos hacer, Juan? Él le contestaba, el que tenga 2 capas, que dé una al que no tiene, y el que tenga de comer haga lo mismo. ¿No te recuerdan eso las palabras de nuestro Señor Jesucristo? Vinieron también cobradores de impuestos, o sea, la multitud. Los cobradores de impuestos eran pecadores públicos que todo el mundo sabía de la pata que cojeaban.
para que Juan los bautizara, nada más y nada menos, por la conversión y el perdón de los pecados. Le dijeron: maestro, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Y respondió Juan: no cobren más de lo establecido, o sea, no se vuelvan pillos, ¿no? A su vez, unos soldados también le hacían caso. Si son soldados, no podían ser judíos, no se identifican, podían ser romanos, pero son los militares, hermanos y hermanas. Entonces unos soldados le preguntaron: ¿y nosotros qué debemos hacer? Y Juan les contestó: no abusen de la gente, no hagan denuncias falsas y conténtense con su pueblo. O sea, hermanos y hermanas, o sea que de alguna forma Juan el Bautista avisa a estos soldados que las cosas de Dios demandan derecho, justicia, lo correcto, no difamar, no crear casos, no fabricar casos engañosos, hermanos y hermanas. Fíjate todo lo que Juan provocó en su pueblo, porque su vida, su estilo, su entrega, su donación, su creencia, su fidelidad, su lealtad, hermanos y hermanas, a que la voluntad de Dios fuera su voluntad, el camino de la santidad que proyectó, llevó a muchos a decir: este hombre es de Dios, viene de Dios, le hacemos caso y que Él nos diga lo que tenemos nosotros que hacer. Lucas también, hermanos y hermanas, nos presenta como un hombre profeta a Juan el Bautista, ¿no? Seguro. Y una de las cosas que señala Lucas también que nos debe llamar la atención es que Juan el Bautista no se confunde, respeta roles, sabe quién es él, se conoce a sí mismo, sabe hasta dónde puede llegar, dónde no puede traspasar las cosas. Mira lo que dice el versículo 15. El pueblo estaba en la duda y todos se preguntaban interiormente si Juan no sería el Mesías. Por lo que Juan hizo a todos la siguiente declaración: yo estoy bautizando, pero es con agua, ¿no? Pero está para llegar uno con más poder que yo, y yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Seguro de quién es Él, hermanos y hermanas, no se confunde, no tiene una crisis de identidad, como tienen muchos hoy en día, una crisis de identidad, hermanos y hermanas, una falta de afirmación propia, de valores y principios de la dignidad humana, de seguridad, de no estar llenos de complejos y guiados por prejuicios o comparaciones falsas. No, Juan el Bautista está muy seguro, hermanos y hermanas, yo no soy digno de desatar las correas de las sandalias de Él. Yo sé cuál es mi posición, yo sé lo que tengo que hacer, yo sé cuál es mi misión. Entonces Él lo identifica, los bautizará con Espíritu Santo y el fuego. Tiene la pala en sus manos para separar trigo de la paja, o sea que este es el que se encarga de someter a juicio, distinguir entre los que se salvan o no. Él guardará el trigo en sus granos, mientras que la paja la quemará en el fuego que no se apaga, porque esa es la misión del Mesías, del Salvador, del Hijo de Dios, del enviado de Dios. Esa no es mi misión, y eso es lo que nos aclara ahí Lucas, que decía Juan el Bautista. Fíjate toda la enseñanza que agarramos nosotros de parte de Juan. Para Juan, hermanos y hermanas, evangelizar era un motivo muy importante de su misión. Juan el Bautista es señalado por Juan Evangelista como el testigo de Cristo. En Juan el Evangelista, capítulo 1, versículos 6 al 8. Mira lo que dice aquí brevemente Juan el Evangelista de Juan el Bautista. Vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino para dar testimonio como testigo de la luz, que es Cristo, para que todos creyeran por él. No por Juan. Aunque no fuera él la luz, o sea, él no era Cristo, le tocaba dar testimonio de la luz. Nos toca dar testimonio de la luz. Nos toca dar testimonio de la luz, o estamos dando testimonios de las tinieblas.
Examen de conciencia, hermanos y hermanas. Fíjate todo lo que nos inspira la vida de Juan el Bautista. En su misión, Juan tiene, hermanos y hermanas, el honor de bautizar al Mesías, de bautizar al Cordero de Dios, de bautizar al Hijo de Dios. Juan como laico, porque él no era un sacerdote. Juan, el primo segundo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Tiene ese honor, hermanos y hermanas, y tiene ese privilegio de bautizar a Jesús. Estamos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículos 13 al 15, en relación al bautismo de nuestro Señor Jesucristo de manos de su primo Juan el Bautista. Y mira lo que dice aquí. Por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. Juan quiso disuadirlo y le dijo: ¿tú vienes a mí? ¿Soy yo quien necesita ser bautizado por ti? Esto es bonito, hermanos y hermanas, porque Cristo viene y sale a nuestro encuentro. Cristo es el encontradizo, se hace el encontradizo. Y yo que lo quiero buscar, Él que se aparece. Y es importante ver aquí que a veces Cristo viene para dejarnos hacer lo que no le hemos pedido. Esa es la grandeza de ese tú vienes a mí. Soy yo quien necesita ser bautizado por ti. O sea, lo buscamos, Él se aparece y nos va a permitir algo que nosotros creemos que no lo podemos hacer. Jesús le respondió: deja que hagamos así por ahora, que tú me bautices a mí. De este modo cumpliremos todo como debe hacerse. Entonces Juan aceptó. Hay momentos en la vida, hermanos y hermanas, en que ese ritmo se da en nuestra vida espiritual con Dios. Se aparece Jesús. Somos poseídos por el Espíritu Santo. ¿Y a qué vienes? A hacer algo que tú creías que no podías hacer. A que realices algo que tú entendías que era yo el que lo tenía que realizar. Eso nos damos cuenta nosotros que es misión cuando Dios está en nuestras vidas. No olvidemos este punto, hermanos y hermanas. El Evangelio también nos presenta la radicalidad, hermanos y hermanas, del ministerio profético de Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista respetado, nos recuerda la palabra de Dios, y odiado. Juan el Bautista ocurría en su vida entre el amor y el odio, hermanos y hermanas, entre el amor y el odio. Cuando nosotros vamos al Evangelio de San Marcos, y fíjate cómo lo estamos viendo desde este punto de vista, en el capítulo 6, versículos 17 al 20, vas a recordar tú un incidente importante, pero yo lo que quiero que tú veas es que cuando uno evangeliza, cuando uno está en la misión de Dios, se encuentra entre el amor y el odio, entre el rechazo y la acogida, entre el ser respetado y a la misma vez en muchos momentos en ser hasta odiado. Mira cómo dice. En efecto, Herodes había mandado apresar a Juan y lo había encadenado en la cárcel por el asunto de Herodías, mujer de su hermano Filipo, con la que se había casado. Lo radical es que Juan no tiene pelos en la lengua y como profeta que anuncia las cosas de Dios y denuncia las cosas del mundo que son malas, le puso el cascabel al gato, hermanos y hermanas, diferenció el trigo de la paja y fue capaz de decirle, hermanos y hermanas, públicamente a Herodes, que estaba viviendo en adulterio, que eso era pecado ante los ojos de Dios, ¿no? Pues Juan le decía: no te está permitido tener una mujer de tu hermano. Herodías venía y lo odiaba y quería matarlo, dice la palabra de Dios, pero no podía. Pues Herodes veía que Juan era un hombre justo y santo y le tenía respeto entre el amor y el odio. Por esto lo protegía y lo escuchaba con gusto, aunque quedaba muy perplejo al oírlo. Hasta los paganos, hermanos y hermanas, respetaban a Juan. Tenemos que saber pues que Juan el Bautista murió en aquella fiesta de cumpleaños por el capricho de la madre de Herodías, que
por la situación del pecado, entendió que esta era la forma de callarle la boca y silenciar por siempre la falta de respeto a su dignidad que le había causado el profeta de Dios, ¿no? Es parte también de la misión pasar por estas cosas, hermanos y hermanas. Y sabemos todos que Juan el Bautista, hermanos y hermanas, fue encarcelado. Y dentro de ese estar en prisión también sucede algo muy importante. Hay algo que en la misión, en la vida cristiana, a veces hablamos de noches de tinieblas, de noches oscuras, de noches de dudas. Noches en que dudamos de Dios por ciertas situaciones, de Jesús, del Espíritu Santo. Dudamos hasta de algunos personajes bíblicos, porque hay unas situaciones tan fuertes en la vida que nos ponen como que a sospechar. Pero en base a eso lo que estamos buscando es seguridad, lo que estamos manifestando es que queremos entender, ¿verdad? Pero cuando Juan el Bautista, hermanos y hermanas, fue encarcelado, en Mateo 11, versículos 2 al 6 por lo menos, ahí se nos narra una experiencia que tiene Juan el Bautista con Jesucristo el Señor, y Juan el Bautista quiere aclarar una duda que tiene y se lo hace saber a nuestro Señor Jesucristo. Versículos 2 al 6. Juan, que estaba en la cárcel, oyó hablar de las obras de Cristo, por lo que envió a sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Una pregunta que uno dice, caramba, pero si lo bautizó, se identificó como que yo no soy el Mesías, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él mismo vio cómo el Espíritu Santo descendió con la paloma. ¿Cómo viene ahora a preguntarse si tú eres el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Por eso te digo, hay momentos en la vida cristiana por donde pasamos por esas noches de tiniebla, de duda y de sospecha. Y son situaciones de apuro, críticas, como el estar encarcelado para Juan. Entonces Jesús le contestó: vayan y cuéntenle a Juan lo que ustedes están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y una buena nueva llega a los pobres. Y dichoso aquel para quien yo no sea motivo de escándalo. O sea que Jesucristo le asegura: yo soy el Mesías de este tipo. Si tú estabas esperando el Mesías glorioso, rey, guerrero, victorioso, que es como un reinado solamente ungido por parte de Dios, pero como es como un reinado de este mundo, te equivocaste. Mi reinado no es de este mundo, lo mío es la salvación. Y esto se trata de hacer esto. Y esto es lo que yo estoy haciendo. Entonces, aclara tu concepto de Mesías, de lo que yo soy, para que me entiendas. Y en nuestra vida tenemos que hacer eso también. Aclarar la identidad de Cristo y su misión en nuestras vidas para poder entender con lo que nos hemos comprometido cuando decimos que creemos y lo seguimos. Y finalmente está eso, hermanos y hermanas, lo del Cordero de Dios que no podemos dejar pasar por alto. Y esto se encuentra en el Evangelio de San Juan, específicamente en el capítulo 1, versículos 29 al 34. Al siguiente día Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó: ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. De él yo hablaba al decir: detrás de mí viene un hombre que ya está delante de mí, porque era antes que yo. Yo no lo conocía, pero mi bautismo con agua y mi venida misma eran para él, para que se diera a conocer a Israel. Y Juan dio este testimonio: he visto al Espíritu bajar del cielo como una paloma y quedarse sobre él. Yo no lo conocía, pero aquel que me envió a bautizar con agua me dijo también: verás al Espíritu bajar sobre aquel que ha de bautizar con el Espíritu Santo y se quedará en él. Si yo lo he visto y declaro que este es el elegido de Dios. Pues ahí está, hermanos y hermanas. Todo cuanto hoy hemos aprendido, hermanos y hermanas, de Juan el Bautista, que sirva para nosotros de precisar nuestra misión. A ejemplo de Juan el Bautista, que su testimonio nos inspire, hermanos y hermanas, tenga influencia en nosotros. Mira todo lo que nos enseña Juan el Bautista en términos de tener una misión cuando declaramos
que Dios está en nuestra vida. ¿Cómo concluimos hoy, hermanos y hermanas? La fiesta del nacimiento de Juan el Bautista, podríamos concluir hoy, nos invita a reflexionar sobre la misericordia de Dios, sobre la compasión de Dios y sobre la generosidad de parte de nuestro único Dios, que forman parte, hermanos y hermanas, hoy con lo de Juan el Bautista, del nuevo periodo de la salvación y de la historia, que comienza por el nacimiento de Juan el Bautista, porque es el primer profeta del Nuevo Testamento. El nacimiento de Juan el Bautista es un signo de vida, hermanos y hermanas, es signo de vida, la salvación. O sea, signo de vida y salvación para Zacarías, que dudó como sacerdote y fue castigado. Pero después, cuando creyó y vio, recuperó, hermanos y hermanas, el poder hablar. Vida y salvación también para una anciana como su madre, estéril en aquel tiempo, quien se sentía humillada por la esterilidad, porque la gente entendía que eran castigos de Dios cuando tu vientre era seco y no podías tener hijos, no podías ser madre y no podías darle un heredero a tu esposo. Entonces Dios la dignifica, Dios la saca de su humillación. Es salvación y vida. El nuevo periodo de la historia de la salvación comienza con esa misericordia, con esa compasión, hermanos, con esa generosidad. Es lo que tú y yo tenemos que ver. Igual será para nosotros cuando comenzamos nuestra nueva vida en Jesús, cuando comenzamos el nuevo periodo de la salvación en nuestras vidas, hermanos y hermanas. Si yo soy salvo por Jesucristo el Señor, hoy puedo preguntarme, hermanos y hermanas, como examen de conciencia, te recomiendo yo estas preguntas. ¿Cómo experimentamos tú y yo la misericordia de Dios en nuestras vidas? ¿No? ¿Cómo yo, hermanos y hermanas, le demuestro a los demás que estoy experimentando bendiciones de Dios en mi vida? ¿Cómo las revelo yo a los demás? ¿Qué gestos yo utilizo? ¿Qué actitudes? ¿Qué acogida tengo yo ante los demás para las cosas de Dios? ¿Con cuánta solidaridad me identifico yo con los otros hermanos en la fe en términos de una salvación, hermanos y hermanas, que es de bendición? ¿Acaso no dejamos un mundo nuevo según el corazón de Dios perpetrado, inscrito en nuestra vida de testimonio, hermanos y hermanas? ¿Acaso no dejamos un mundo nuevo como testimonio para los demás? ¿Cuál será nuestra misión? Por ahí nos ayuda Juan el Bautista a descubrirla. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con el favor de Dios. Nuevo Evangelio, nueva meditación y reflexión de la palabra de Dios. Recuerda esto siempre, hermano y hermana: todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Te va a ir bonito, hermano y hermana, pero sobre todo vas a ser bendecido, hermano, vas a ser bendecida, hermana. Nos vemos mañana con el favor de Dios.